La lección para el día de hoy tiene este título: Persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Fíjese que esta lección ha sido preparada con el propósito de ayudar a los hermanos. Generalmente, como tengo un poco de conocimiento y de visito algunas iglesias en mi país y fuera del país, y estamos recibiendo oraciones generalmente de madres que piden que oremos por sus hijos y a veces con lágrimas se acercan y me dicen: hermano Emilio, por favor, ora mucho para que el Señor salve a mi hijo, para que podamos, para que él se pueda convertir. Y ciertamente es un buen deseo. Dios nos manda a orar por todos los hombres, pero veo un error en esto, porque quien tiene que ser persuadido para salvarse no es Dios, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, sino que son las personas. Por eso el título: Persuadimos a los hombres. Y el punto de esta lección es eso, que nosotros necesitamos trabajar para persuadir a las personas a que busquen a Dios, a que sean salvos. Pensando en el texto de persuadir a los hombres, como decía, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. El temor de Dios significa ese respeto reverente, que uno debe tener un temor reverente a Dios. Es probable que el apóstol Pablo, al mencionar el temor del Señor, estuviera pensando en la ira que se revelará el día del juicio, porque va a haber un día del juicio final en que Cristo será el juez. En el calendario de Dios está fijado una fecha, un día. Dice Hechos 17:31, el apóstol Pablo en su sermón o discurso dado en Atenas. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por, es- por tal razón, todo ser humano necesita ser persuadido a buscar a Dios, porque un día estará de pie delante de Dios para dar cuenta de su vida, de lo que hizo en la tierra. El gran propósito de la vida del ser humano es buscar a Dios, para conocerle y hacer su voluntad. Y Dios no se ha dejado sin testimonio. Es Jesús quien nos libra, fíjese, de la ira venidera. Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica, primera de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese que Jesús enseñó diciendo ahí en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra será la base del juicio, el evangelio. Entonces tenemos en la palabra del Señor las instrucciones necesarias para salvarnos. Todo ser humano es quien necesita la salvación. Y estamos frente a un Dios justo que anhela salvar a la humanidad. Entonces, cuando se pide, por favor, oremos. Yo recuerdo que en mis tiempos de evangélico, cuando pertenecía a un grupo sectario y teníamos un fervor, íbamos al cerro. Acá mi ciudad está rodeada de cerros, de montes altos.
Y muchas veces nos amanecíamos ahí y nuestra petición con el grupo de jóvenes era que el Señor salvara nuestra ciudad y nosotros nos subíamos a ese monte y orábamos y le pedíamos, Señor, salva mi ciudad. Nuestra ciudad se llama Limache. Fue ahí donde también oré por muchas veces con la Biblia abierta pidiéndole al Señor que me enseñara su palabra, que yo pudiera entenderla. Fíjese que el Señor oyó mis oraciones y poco tiempo después conocí a los hermanos de la Iglesia de Cristo y me ayudaron a estudiar la Biblia, a entenderla. Pero el punto eso de orar para que el Señor salve al mundo, para que salve a ciertas personas, y como más de alguna madre me ha pedido que ore pensando en que nosotros podemos hacer algo en favor de sus hijos que están en la droga o que están en el alcohol o que son rebeldes y no quieren servir al Señor. Entonces dice, por favor, ore, pídale a Dios que por favor lo salve. Pienso que esa petición está equivocada. Dios no necesita ser persuadido para salvar o para que nos salve. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese, Primera de Timoteo 2:4. Tenemos ese importante texto que manifiesta el apóstol Pablo, diciendo, se manda a que oremos por todos los hombres ciertamente y que hagamos rogativa y como dice el apóstol, acciones de gracia. Y leemos que Dios quiere, dice, que orar por las autoridades, orar por todos los hombres, es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que los hombres sean salvos, los hombres tienen que moverse a conocer la verdad. Fíjese que este es un verbo de acción, y vengan. El verbo de acción que el hombre debe venir a conocer la verdad. Dios quiere salvar a los hombres. Él no necesita ser persuadido de que nos salve. Dios mostró su amor hacia el mundo pecador. Y Pablo lo escribe en el 5:8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué mayor muestra de voluntad de Dios hacia la salvación del pecador. Está muy claro. Y este texto mayormente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Necesitará Dios ser persuadido a que salve a una persona cuando Él ha entregado todo lo que tenía y su Hijo mayormente por amor a nosotros para salvarnos? Ciertamente Dios no necesita ser persuadido para que salve a alguien. Cristo no necesita ser persuadido para salvar a alguien tampoco. No necesitamos persuadir a Cristo a que nos salve. Cristo declaró que Él vino a este mundo para salvar a los hombres. Y fíjese la declaración que hace en la casa de Zaqueo, que lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, en el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si alguien está perdido, extraviado, apartado, como el hijo pródigo allá en la miseria, es el objetivo de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pluma inspirada de Pablo luego escribiría a los hermanos en Éfeso, diciéndole que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pedro, en su primera carta, capítulo 3:18, agrega,
que esta entrega fue el justo por los injustos. Y fíjese, para llevarnos a Dios. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros para llevarnos de regreso. Y Pablo declara, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabras fieles y dignas de ser recibidas de todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Fíjese que esta poderosa información de la Biblia, nosotros podemos enterarnos que yo no puedo, no tengo, no necesito convencer a Cristo que salve a alguien o que salve a la humanidad, como yo oraba equivocadamente por mi ciudad, que Dios la salvara. Yo tenía que bajar a esa ciudad y persuadir a los hombres. El Espíritu Santo no necesita ser persuadido. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que trabaja activamente en la iglesia, en los cristianos, en la transformación de nuestras vidas. No necesitamos persuadir al Espíritu Santo que nos salve. Fíjese que el Espíritu Santo guió a los apóstoles para que nos dejaran en forma infalible, registrada por escrito toda la verdad. Jesús dijo esto, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Fíjese que la Biblia es la voz escrita de Dios para los pecadores con las instrucciones necesarias de cómo salvarse. Pablo escribiera en su carta a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que este trabajo mancomunado de la deidad en beneficio de la salvación de los seres humanos nos tiene que hacer entender que no necesitamos persuadirlos a ellos que salven a cierta persona o a un país o a una ciudad. No necesitan ellos ser persuadidos. Son los hombres quienes necesitan ser persuadidos. Fíjese, Dios gobierna el universo material por leyes naturales que involucran la fuerza, pero no gobierna al hombre del mismo modo. Él al hombre le ha dado libre albedrío, la capacidad de decidir. Por eso, como somos personas pensantes, capaces de llegar a conclusiones racionales, es que Dios eligió la forma escrita para comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer la verdad. Se nos muestra a Cristo a la puerta del corazón del hombre llamando, deseando ser invitado a entrar. Lo leemos ahí en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El hombre pecador, la humanidad, está hundida en el pecado, en la degeneración y vemos
cómo se destruye y cómo cae a pedazos nuestra sociedad, con todos los valores trastocados. Pero el Señor sigue esperando. Si los seres humanos se levantan y acuden a Él, van a encontrarlo ahí, esperando, como el padre del hijo pródigo, para abrazar y restaurar. Y es lo que ha hecho con nosotros cuando obedecimos el Evangelio, estando perdidos en el pecado, condenados a morir eternamente. Cuando oímos su mensaje y vinimos a Él, nos abrazó, nos transformó, perdonó nuestros pecados, nos hizo miembros de su familia, nos puso en su iglesia y ahora gozamos de estas bendiciones espirituales. Siempre estará ahí, Él, siempre estará ahí a la puerta, llamando, esperando. Todos los que oyen su voz y abren la puerta, Él entrará. Y el gozo que podemos sentir nosotros, y siento yo en este momento de compartir estas palabras con ustedes, se debe a la comunión que podemos tener con nuestro Salvador, a la esperanza que Él ha puesto en nuestras almas, a la bendición de llamarnos hijos de Dios. La enseñanza es el único método de persuadir y llevar a las personas a Cristo. Jesús enseñó ahí en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. Dios nos enseña sus caminos por el Evangelio. Fíjese que en el diálogo del hombre rico con Abraham, ahí en Lucas 16, encontramos este principio de la persuasión en esa conversación de Abraham con el rico que apelaba y quería interceder por sus 5 hermanos. Dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No había razón, no cambiarían las cosas que el mendigo Lázaro resucitara y fuera a predicarle a sus 5 hermanos, cuando Dios había elegido la forma escrita para manifestar su plan de redención. Hoy pasaría lo mismo. Los que piden que Dios haga algo por sus familiares, la única respuesta seguirá siendo la misma. Mis escritos tienen el Nuevo Testamento con las instrucciones que he dado. Óiganlo. Dios quiere que nosotros vayamos y conozcamos la verdad. Si una persona no se le puede persuadir por medio de la enseñanza del Evangelio, entonces será imposible persuadirle de otra manera para que sea salvo. Es la verdad. Jesús por eso enseñó a sus discípulos, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas simples palabras, esta simple instrucción es resistida por el hombre soberbio que no quiere someterse a la ordenanza del Salvador. La predicación. Corintios, Pablo en 1 Corintios 1:21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la simplicidad de enseñar la verdad establecida por él. Por eso más tarde dijera, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. El poder de salvación es el Evangelio, pero es transportado en hombres débiles como nosotros en esta era. En aquel tiempo el tesoro estaba siendo transformado por los apóstoles, pero ahora
ese tesoro es llevado por hombres falibles como nosotros, como usted. En el caso de Cornelio, el Señor tenía a Pedro, quien él tenía que ir a buscar, llamarle. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Persuadir, persuadir es nuestra labor. Yo pongo ese stand que tenemos ahí y salimos a la plaza y siempre le digo a los hermanos, nuestro trabajo es persuadir, es enseñar. El Señor es el que da el crecimiento. Nuestra labor es enseñar, esforzarnos en persuadir para que sean salvos. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Es cada ser humano quien debe volverse a Dios. Por eso las palabras de Isaías cuando Israel estaba a puerta de ser llevado cautivo por una nación extranjera. Siempre Dios ha llamado a la razón, a que se piense. Y por eso el llamado del profeta era, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Qué invitación más gloriosa a un pueblo rebelde que se había apartado de su Dios y le esperaba un problema, una cautividad. Isaías 1:18. Insistía el profeta diciendo que son nuestros pecados los que se separan de Dios. No es que el brazo del Señor se haya acortado, no es que Dios no tenga poder, no es que Dios se haya puesto viejito y ya no entienda. Le decía el profeta aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ciertamente Dios estaba dispuesto a socorrer a Israel para salvarlo de la cautividad, pero ellos tenían que abandonar las iniquidades. Y la invitación era a lavar sus pecados arrepintiéndose. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio hoy. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted se pierde, se debe al hecho que murió en sus pecados y rechazó el plan de redención presentado por Dios. Yo siempre les digo a las personas, mi trabajo es persuadir. Y cuando me paro delante de ellos a predicarles, ya sea en la iglesia o a los inconversos, siempre les digo que como un servidor de Dios, mi labor es persuadirle. Pido a Dios en oración las palabras necesarias para tocar las fibras del alma, para que los pecadores se den cuenta que en ese camino van a la perdición, que puedan abrir sus ojos y se conviertan. El apóstol Pablo entendió muy bien su labor en el trabajo de enseñar a los gentiles. Jesucristo le encomendó a Pablo a predicar. Y fíjese lo que dice ahí en el 26:18 del libro de los Hechos. ¿Qué labor tenía que hacer? Persuadir. ¿Cómo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eran las palabras de Jesús para con Pablo y siguen siendo las palabras de Jesús para todo predicador. Mi gran labor al acercarme a los perdidos es abrir sus ojos con persuasión bíblica, no con emocionalismo, sino que con la palabra de Dios, con el propósito, abriremos sus ojos con el propósito de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y puedan recibir la salvación que ofrece Jesús, el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Tenemos un caso bien especial aquí en Hechos, en el capítulo 24. Fíjese que el apóstol Pablo, libro de los Hechos, capítulo 24, en los versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjese que el apóstol Pablo estaba preso en esa ocasión. Yo me imagino el evento que sucedió. Ahí, con toda su pompa, Félix y Drusila esperando al prisionero. En el contexto entendemos que él esperaba que Pablo le ofreciera algo de dinero para liberarse. Pero Pablo era un fiel exhortador. Yo me lo imagino viniendo por aquella escala para subir donde estaba Félix. Siento, pienso en el tintinear de las cadenas que cerraban. Sus ropas trascendía el maloliente olor del calabozo. Pero no teníamos un hombre que se iba a quejar, sino tenemos ahí una persona que iba a persuadir, iba a hablar de Dios. No le habló de lo malo que eran las comidas y que le faltaba abrigo, que la cama no era la adecuada, sino que Pablo miró el alma de aquellas autoridades y él no se quejó, sino que predicó. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó Félix. Fíjese que un buen amonestador llevará a sus oyentes a sentir ese temor reverente. El temor que sobrecogió a estas personas era el principio necesario para un cambio de vida. Pero la ambición, la lujuria, el amor al mundo, sofocaron tan necesario temor reverente que producía o que produciría el cambio de mente para salvación de este fiel amonestador. Ahora vete. Cuando tenga oportunidad te llamaré, le dijo Félix. Y con estas palabras se libraron de tan fiel amonestador. Oh, qué hermoso Pablo, qué lección nos da, no persuadiendo, llegando, llevando a estas personas a producir en sus corazones el temor necesario para salvación. La oportunidad que se refirió Félix, al parecer nunca llegó, pero él despreció la precisa, la justa. Si ahora Félix pudiera advertirnos desde el Hades, el refugio de los espíritus de los muertos, como habla Lucas 6, 16, 23, nos rogaría que no despreciemos tan valiosa oportunidad de persuasión.
En fin, hermanos, concluyendo, cada día, cada mañana que abre sus ojos en esta vida, da comienzo a un nuevo día de salvación. No demore más su obediencia a Cristo si aún no ha obedecido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora viene el día de salvación, según de Corintios 6:2. La persuasión es muy necesaria y nosotros tenemos que persuadir a los hombres. El plan de redención. La Biblia enseña claramente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecador quien tiene que buscar a Dios. Dios está dispuesto a recibirle. Jesucristo murió en la cruz para salvarle. El Espíritu Santo toca los corazones y persuade también para guiarnos, pero no nos forzará, nos enseñará la verdad. El pecado nos aleja de la protección de Dios. El pecado nos separa de Dios. Es necesario que usted dé los siguientes pasos de obediencia para obtener la protección que Dios ofrece, la salvación. Dios le ama, quiere abrazarle, pero hay algo que lo separa a usted de Dios, y eso es el pecado. Lucimos ante Dios como una herida infectada, como el vómito, como la inmundicia misma. Él nos ama, pero no nos puede abrazar porque el pecado nos separa de Él. Usted necesita dar estos siguientes pasos de obediencia. Necesita oír el Evangelio. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesita creer. Es fundamental creer la palabra de Dios. El que creyere es el énfasis que da Marcos 16:15 y 16. Usted necesita arrepentirse de haber vivido separado de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, nos dice Hechos 17:30. Usted necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando el pecado viene a ser una pesada carga en nuestra vida y sentimos que nos aprieta y que nos va a reventar, nosotros entonces vamos a poder mirar a Jesús como el Salvador. Por eso el buen Pablo persuadió a Priscila y a Félix, y ellos sintieron ese temor reverente. Ese temor nos llevará a buscar al Salvador. Y si vemos en Jesús, en nuestro Salvador, le vamos a confesar como el Señor. Le vamos a confesar como nuestro Señor. Por eso el Romanos capítulo 10, nosotros leemos en los versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y necesitamos bautizarnos para el perdón de los pecados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fue la orden de Jesús a sus apóstoles. Y esta fue las palabras que dijera Pablo a los compungidos judíos que preguntan, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38.
Cuando uno da estos pasos de obediencia, el pecado que nos separa de Dios, fíjese que es solucionado por Jesucristo. Al sumergirnos en las aguas del bautismo, nuestros pecados son lavados en la sangre de Cristo y ahora vamos a estar limpios de nuestros pecados y vamos a poder tener comunión con Dios. Cristo es el Salvador de los que le obedecen. Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Fíjese que esta es la orden y esto es el mensaje, persuadir a los hombres. Y nosotros como siervos de Dios, como predicadores, tenemos esta labor de trabajar para persuadir, para salvación a los hombres. Entonces, mi ánimo, mis palabras de ánimo es para que podamos nosotros, junto usted y yo, pensar en esto. Muchas veces se nos acercan y piden que oremos para que se salve tal o cual persona. Necesitamos enseñarles, predicarles, persuadirles. Y esa es nuestra labor. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.